Hola, muy buenas tardes, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Javier, soy neurótico anónimo por la gracia de Dios. Hoy tenemos primeramente la reflexión de neuróticos anónimos, posteriormente tenemos inseguridad emocional. Vamos a ver algunos ejemplos de estas inseguridades y algo más por el estilo. Bueno, después tendremos una hora en el que participan todos, ya sea con una reflexión en referencia a lo que hablamos o bien una reflexión acerca de su propia vida, de lo que ha vivido hoy, o cómo ha crecido dentro del grupo. En fin, cada quien dará su opinión y si hay alguna pregunta, pues con gusto responderemos a ella. Así que vamos a comenzar con la reflexión del día de hoy. Muy, Adelante con la lectura. muy bien, buenas tardes. Soy Eli y aquí voy a leer la reflexión de NA 5 de agosto. El título es Darse por vencido. Nosotros descubrimos que nuestras vidas cambiaron y que nos recuperamos cuando nos dimos por vencidos. Buscamos ayuda y utilizamos esa ayuda. Pero muchas personas han comprobado que esto es cierto. La recuperación se inicia cuando nos damos por vencidos. Folleto naranja, página 7. Después de un año de sufrimiento, ya no podía más. Me di por vencido y empecé a buscar ayuda. Pasé por psicología, psiquiatría y tantas cosas más, hasta que encontré a Neuróticos Anónimos y percibí que aquí encontraría lo que buscaba, paz y tranquilidad, pero principalmente aprendería a ser responsable. Sin responsabilidad no se puede tener paz y tranquilidad y tampoco se puede ser feliz. Y es así, increíble, pero cierto. Los grupos son lugares felices donde reina la hermandad y se respira la mutua comprensión. Hasta ahí. Gracias. Bien, para nosotros, los neuróticos anónimos, responsabilidad es amor y amor es responsabilidad. Hubo una persona que le dijo a un ministro religioso, sabes, yo pienso que no amo a mi familia. Me siento tan frío con ellos. Veo a mis hijos jugar, a mi esposa cocinar, pero yo me siento tan distante con ellos y considero que no amo a mi familia. El clérigo le replicó, ¿y qué piensas hacer? ¿Piensas suicidarte? ¿Piensas abandonar tu casa? ¿Qué es lo que tú piensas hacer? No, suicidarme no. Y abandonar mi casa tampoco, porque tengo el deber de proveerles a mis hijos como a mi esposa. No puedo ni suicidarme ni abandonar la casa. Bueno, pues si tú piensas quedarte y seguir siendo responsable con tu familia, entonces significa que tú amas a tu familia, porque responsabilidad es amor. Muchas veces tenemos un pensamiento acerca del amor de manera diferente. Pensamos que el amor son palabras, caricias, abrazos, cartitas, corazones y florecitas. Y vemos en las películas el amor idealista. Y ambicionamos tener una relación como la que vemos en una película, pero en la realidad no la podemos vivir de manera consecutiva, si acaso habrá un momento parecido, pero no es permanente.
somos personas que nos volvemos adictos los unos de los otros o simplemente somos seres de costumbres y la relación se abre o se enfría porque no se cultiva. El amor tiene que cultivarse diariamente, a pesar de lo que nosotros sintamos o pensemos. El amor es la oportunidad que tengo de hacer libre a las demás personas y ser libre yo mismo, tal como el axioma dice, vive y deja vivir. Aprender a compartir la vida con otros es un trabajo diario. Cuando nos liberamos de nuestro pasado y dejamos de abrazar al pasado y aferrarnos al pasado y vivir un presente y ver hacia el futuro, nuestra vida cambia. Cuando dejamos de estar odiando al vecino, aborreciendo a las personas o señalando faltas de manera constante, aduciendo que nosotros somos perfectos, esta cansable manera de ser es una enfermedad que atribula y que no permite que nuestra vida se mantenga en un estado de ánimo amoroso constante o bien comprensivo. El amor es dulce, es mucho más dulce que la miel. El amor no es agridulce, el amor es bueno, hace bien al prójimo, pero es importante tener la visión de que Dios es amor. Si nosotros tenemos amor es porque Dios está en nosotros. Si compartimos amor es porque Dios está con nosotros. Pero si en vez de eso compartimos enfermedad, es porque aún no practicamos la fe de forma adecuada para tener verdadera paz y seguridad en nosotros mismos. Sin duda, al llegar a Neuróticos Anónimos, nuestra visión de la vida cambió y aprendimos que responsabilidad es amor. No lo habíamos visto de esa manera, pero Grover nos los enseñó y lo aprendimos y entendimos que cada vez que soy responsable, que alguien me encarga un asunto y cumplo, estoy amando. Bueno, pues ahora vamos con la inseguridad emocional. Adelante, Eli. Muy bien. Dice, ejemplos de inseguridad emocional. La inseguridad emocional puede expresarse de diferentes formas. Aún así, podemos identificar algunas características o modos de expresión más habituales en las personas con inseguridad emocional. Y aquí viene una lista. Eh, ¿Quieres que lea toda la lista o voy una por una? La Una por primera, una, porque son la, síntomas. son síntomas. La primera es dificultad en la toma de decisiones. Bien, cuando hablamos de este patrón de conducta, la inseguridad emocional es un patrón de conducta y tenemos inseguridad para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque no creemos en nosotros, porque no tenemos confianza en nuestra propia opinión. Dudamos acerca de cosas pequeñas como de cosas grandes y constantemente consultamos a una persona para saber si estamos haciendo las cosas bien o mal. Pero ¿de dónde proviene esto? ¿De dónde sale fundamentalmente esta inseguridad de tomar decisiones? Quizás teníamos que preguntar constantemente a un adulto sobre asuntos, porque no queríamos equivocarnos, porque teníamos miedos a equivocarnos por la reacción del adulto o de otras personas. Teníamos temor de quedar en ridículo delante de la clase o delante del equipo, o delante del grupo donde estábamos.
esta timidez y este temor que estaba en nosotros no nos permitía fluir porque no teníamos seguridad de nosotros. Esto también es una manifestación de la baja estima personal, del desamor que se tiene el individuo. No sabe amarse, no sabe vivir con él mismo. Por eso mismo, cuando una adicción entra a la vida de una persona, le roba la voluntad y la capacidad de confiar en sí mismo. Cuando alguien demuestra que tiene una exagerada confianza en sí mismo, cometerá muchos errores, porque es un extremo. Pero cuando nosotros no estamos seguros de lo que estamos haciendo, entonces significa o no conocemos el tema, o conocemos el tema, pero tenemos miedo a equivocarnos. Como tener una prueba enfrente de nosotros y pasarnos la hora observando las preguntas, pero no responder ni una sola, porque tenemos temor a equivocarnos. A pesar de haber estudiado y a pesar de haber leído varias veces las cosas, y veíamos con claridad la respuesta, pero teníamos miedo de resolver. Aquí, en esta parte, en este temor, ¿verdad? De quedar mal, de quedar en ridículo, de equivocarse, la persona no toma en cuenta que los errores son parte de la existencia. La vida es así. La vida es así. La vida nos vamos a equivocar de manera constante muchas veces y de muchas formas. Pero tenemos que estar dispuestos a equivocarnos tal como dice el paso 10. ¿Por qué necesitamos ser autocríticos y analíticos de nosotros mismos? Porque tenemos que aprender a conocernos. Y si nos equivocamos, entonces corregimos. ¿Y cuál es el problema? No hay ningún problema. La reacción de una persona puede ser agresiva o puede ser de gran molestia, pero esa molestia se le pasará porque no tiene otra cosa más que aceptar la realidad. Veamos, hoy al mediodía se le acabó la gasolina al auto de mi hermano y quedó entre la cochera y la calle. No alcanzó a entrar a la cochera. Entonces eh, lo empujé y él lo empujó también, pero lo empujó de la puerta derecha de la izquierda, en la puerta derecha. En la izquierda está el volante, en la puerta derecha. Pero al empujarlo, brincó y hay una bajada ahí en la cochera y el auto pues no podía detenerlo. El auto fue a detenerse allá, le dije, no se te vaya a pasar más allá. La idea fundamental era que pusiera un barrote, unas piedras ahí, unos bloques, para que se detuviera el auto, pero no. Le dobló al volante, le dobló mal y quebró un espejo. Lo botó un espejo lateral. Entonces, pues, ¿qué pasó? ¿Qué hizo él? Él admitió su falta, ¿verdad? Ni modo, voy a tener que mandar a arreglarlo. El espejo lo voy a pegar, no, pero voy a tener que mandar a arreglarlo. Admitió su error y pensó en corregirlo. Y no se enojó. Quizás se sintió mal un momento, pero no se enojó. Cuando nosotros eh, tomamos una decisión y no tenemos la visión sobre cómo nos vamos a mover, podemos cometer algún error como el que sucedió.
en ese accidente que sucedió al empujar el auto. Pero si estamos conscientes de lo que estamos haciendo y que no fue una situación a propósito, sino fue un accidente, detectamos, admitimos y corregimos. Cuando decimos una palabra por otra y decimos perdón porque me estoy equivocando, yo me equivoco muchas veces, a veces digo una palabra que no es, a veces le cambio el nombre a los apóstoles en los versículos cuando estoy hablando, o me equivoco en los versículos. Constantemente me equivoco, pero esto no significa que yo esté inseguro. Al contrario, sé que me equivoco, pero también sé que puedo corregir y no tengo temor a equivocarme, porque la primera intención es el desarrollo de un tema y el objetivo del tema. Y dentro del tema, pues me puedo equivocar y eso no es ningún problema. Siempre y cuando yo lo detecte, lo admita y lo corrija. El, en aspectos de la vida, tomar decisiones a veces difíciles. Sucede que una pareja están indispuestas entre ellos, pero son dependientes emocionales. Y a veces, pues, en vez de separarse mm, de ya, porque es necesaria su separación, es una separación necesaria porque se están lastimando demasiado y no se toleran. Tratan de encontrarse y no pueden y se lastiman, pero ninguno de los dos quiere decir yo me voy, porque ambos son inseguros para tomar decisiones y están esperando que las circunstancias modifiquen ese acto, porque ninguno quiere ser culpable o responsable de que rompieron una relación que en su ideal de enfermo, idealista en bancarrota, piensa que esa relación puede llegar a ser una buena relación. Y nunca lo va a hacer. No porque no pueda llegar a serlo, sino que ellos no tienen las condiciones internas para lograr tener una sana relación. Ese es el problema real. Por su enfermedad, ellos no pueden tener una relación sana. Si ellos verdaderamente se entregaran a una recuperación, quizás pudiera llegar a ser una sana relación. Pero para esto, de cualquier manera, tendrían que separarse por un tiempo de mutuo consentimiento para revalorar su propia situación y ver la realidad entre ellos, pero ellos no pueden proyectar un plan de esa envergadura. ¿Por qué? Por su inseguridad emocional al tomar decisiones, por causa de su mente enferma, por causa de no tener confianza y amor propio, fundamentalmente. Bien, gracias. Bien, la que sigue es necesidad de aprobación del entorno. Esto es parte de lo mismo, ¿verdad? Em, ¿Cuántas veces he escuchado a las personas codependientes hablar conmigo para que yo les apruebe? Y sé que necesitan aprobación. Y les afirmo sus seguridades, las cosas en que ellos están seguros. Les doy afirmaciones de su realidad. Pero también tengo que darle una orientación acerca de que tiene que aprender a valorarse. Tiene que tener un valor propio, lo que nosotros entendemos por autoconcepto. Si la estima
si dentro de la estima, y es una baja estima, no hay un autoconcepto claro, definido de sí mismo, basado en su propia realidad, las personas están buscando aprobación constante de las demás personas. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta de que tienen obsesiones, obsesiones que se contradicen en su interior. Una persona que es dependiente emocionalmente de otra, quiere estar con esa persona. Y si la otra persona no quiere estar con ella, entonces ella sufre. Pero, y al mismo tiempo le aborrece. ¿Por qué? Porque no le da lo que quiere. Es un pensamiento infantil. Es una dependencia emocional, es un pensamiento infantil y su mente está siempre colocada hacia esa persona. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará pensando? ¿Por qué tendrá ese comportamiento? ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué me ha abandonado? ¿Qué voy a hacer yo? Ah, le voy a provocar celos, le voy a provocar... Y empieza a hacer una serie de acciones para atraer a la otra persona, pero no se da cuenta que sus acciones pueden ser completamente negativas para poder tener una relación congruente. O se va al otro extremo, de querer complacer a la otra persona de forma constante para recibir valoraciones que quizás no se las diga con la voz, sino con algunas acciones, y esas acciones recíprocas de la otra persona para la personita enferma, uff, son una gran maravilla, ¿verdad? Como cuando un niño que le gusta colorear le traes un paquete de colores. El niño se pone feliz, como si los colores fueran la vida misma del bebé. Pero es que le gusta colorear, le gusta pintar y darle lo que él necesita para eso, pues para él es una gran satisfacción. Y lo mismo sucede en el adulto enfermo y codependiente. Cuando la otra persona le hace un cariño o le da una atención, aunque sea cada mes, esto, eso, esa migaja de cariño le hace sentir a la persona una luz de esperanza grandísima. O sea, exagera. Y espera demasiado de la otra persona y las cosas no llegan, ni, ni se manifiestan como ella lo desea o lo está queriendo. Y la inseguridad sigue estando ahí. El miedo a tomar decisiones está ahí. Y por eso necesita ser revalorada por otras personas, ¿verdad? Que le digan, ay, mira qué bien estás hoy, qué linda. Oye, te pintaste el cabello, te queda muy bien. Qué bien te siente ese vestido. Ay, mira, tienes zapatos nuevos, no te los había visto. Entonces, esos, esas acciones de reconocimiento son un alimento para su alma sedienta de cariño, porque no sabe amarse, no se respeta a sí mismo, no tiene un valor y no es responsable de sí mismo para darse amor, no sabe cómo hacerlo. Está atrapada en su círculo egocéntrico, está atrapada por los pensamientos torcidos de la infancia, está atrapada bajo de un complejo de inferioridad, con una máscara de superioridad. Gracias. Muy bien.
La que sigue, el síntoma que sigue es temor al error. Bueno, hace un momento estábamos hablando de eso precisamente. Temor a equivocarnos, temor a cometer una falta, a cometer un error. Y decíamos que la vida es así, cometemos errores. Yo recuerdo cuando estaba arreglando algún aparato y había descubierto la parte dañada de ese aparato y estaba trabajando, desoldándolo. Pero como tenía ya demasiado tiempo buscando la falla, ya una vez que la había detectado, pues había que arreglarla. Poner un transistor o poner un puente, etcétera. Pero me emocionaba por haber encontrado la falla y esa emoción en muchas ocasiones hizo que yo cometiera el error y quemar otras piezas de lo que yo estaba haciendo. Ahora tenía que quitar más piezas y reponerlas para arreglar un error que pude haberlo arreglado con paciencia, pero mi emoción y mi ansiedad lo llevó a eso. Entonces yo me sentía molesto y abandonaba el aparato en ese momento. No entendía que debía haberlo abandonado antes, porque ya estaba cansado y había estado demasiado tiempo concentrado en eso. Debía de haberme quitado del lugar, refrescar mi mente, pensar en otra cosa de momento y después volver pacientemente para terminar el trabajo y no hubiera cometido la falta. Pero tuve que cometer varias veces ese error para luego, para luego am, aprender de que cuando me sienta cansado, duérmete, relájate, haz otra cosa. Cuando me sienta cansado, me digo a mí mismo, párate porque vas a cometer errores, porque estás cansado. Ya me doy cuenta y paro antes que nada, porque a veces estoy cansado y sí cometo errores y me pongo un poco hipersensible porque estoy cansado. No porque esté molesto o tenga ganas de molestarme, no, es que estoy cansado. Y eso me hace ser hipersensible. Es como cuando una persona tiene sed o tiene hambre y se está aguantando eso y se vuelve hipersensible. Está molesto, está incómodo y no puede hacer su trabajo de una forma natural. Y tener temor a cometer un error nos hace cometer más errores, más errores. Por eso es importante entender que los errores son parte del aprendizaje. Todos los errores son parte del aprendizaje. Si me equivoqué, lo siento, no pude evitarlo. Me equivoqué. No pude evitarlo, porque si hubiera podido evitarlo, lo evito, pero no pude evitarlo. Me equivoqué. Entonces, tengo que aprender. Tengo que aprender a quedar en ridículo y reírme de mí mismo. Tengo que aprender a ser humilde, reconociendo mi imperfección para poder vencer este aspecto de la vida, ¿no? Poco a poco se anda lejos. Poco a poco se anda lejos. Necesito serenidad y calma para arreglar la situación. Pero cuando mi mente trabaja demasiado con la imaginación y no hay una guía dentro de ese trabajo imaginativo, nuestros pensamientos andan muy locos y producen ansiedad y temores. Es por ello que necesitamos aprender a relajarnos,
Las cosas no tienen que salir como yo las quiero. Yo propongo, pero va a haber circunstancias que van a disponer. Yo propongo. A veces somos, cometemos errores porque no somos humildes para pedir ayuda a otras personas. Pedir ayuda no significa que soy dependiente, significa que reconozco que tengo una falta y que necesito ayuda para resolver esa situación. Y ahí está la humildad. Solos no podemos caminar en el mundo, necesitamos de otras personas como necesitamos de Dios. Gracias. Muy bien. El síntoma que sigue es autoexigencia y perfeccionismo. ¿Listos? Tienes tu micrófono apagado. Ok. La autoexigencia es una autocrítica. Es una autocrítica el querer que todas las cosas salgan justas y perfectas en tiempo y forma. Y eso es posible algunas veces lograrlo, pero no siempre. Siempre va a haber un error, una falla, una falta, de alguna manera. Estaba, estaba en la sierra de San Francisco, aquí en Baja California Sur, porque había llegado el presidente Miguel de la Madrid a esa parte y nosotros fuimos a servirle. eh, y me tocó servir al diplomado mayor presidencial, que es el secretario de Marina, el secretario del Ejército, ¿verdad? El secretario de Estado. Y bueno, ahí estaba el diplomado presidencial, porque mientras ellos están en lo privado, allá con el pueblo está comiendo el presidente de la República. En- Entonces me dejan ahí y me dicen, mira, pues atiende bien aquí a los señores y si quieren algún aperitivo, le das de la bebida que tenemos ahí, Damiana, licor de Damiana, un licor especial de Baja California Sur. Bueno, está bien. Entonces les serví el alimento mientras ellos conversaban, ellos charlaban. Eh, Les brindé el aperitivo Damiana, les hablé un poco de lo que es la Damiana y les brindé un aperitivo. Eh, el general habló acerca del sabor de la Damiana, que es muy rico, etcétera, etcétera. Entonces eh, le dije, señor, si usted desea, le puedo donar una botella de Damiana para usted y otra para el secretario Marina. Entonces se molestó el general y dijo, yo no vengo a pedir absolutamente nada, ni estoy pidiendo, solamente dije que sabe muy sabroso este licor. Bueno, está bien, perdón, señor. Entonces volví a colocar el, la botella en su lugar. Ok. Al final me dijeron pues que esas botellas eran aparte
y que no se podían llevar la caja. Pero yo tuve que salir y hacer algunas cosas. Y el secretario de Marina ordenó que se subiera esa caja, la caja de Damián. Y alguien se dio cuenta y me gritó, oye, Víctor, se llevaron la caja de licor de Damián. Entonces yo corrí al helicóptero y le dije, hey, ustedes, bajen esa caja no les corresponde a ustedes, bájenla. Y eh, los marinos me regresaron la caja de Damiana. El, el hecho es este, de que uno tiene que tener seguridad en lo que uno está haciendo. Si me equivoco, solamente tengo que decir discúlpeme, no lo hice a propósito. El perfeccionismo no nos permite eso. El perfeccionismo hubiera hecho que yo estuviera sufriendo, pensando me van a correr del trabajo, yo debía haber actuado diferente, hubiera dicho las cosas diferentes, etcétera. No, esa fue una reacción natural del general. Y el abuso del secretario de Marina, ¿no? Pero son caracteres diferentes, son formas de ser diferentes, de practicar su milicia de manera diferente. Así que no era, realmente yo no cometí errores graves ahí. Eran circunstancias que se podían modificar. En otra ocasión, trabajando en la casa del gobernador, estaba en la casa del gobernador Alberto Andrés Alvarado Arambro, que se llamaba el Caimancito el lugar. Era una rueda de prensa, estaban los principales periodistas ahí, y bueno, empecé a servirles en el café. Primero un jugo, antes del desayuno un jugo, y luego el café. Y a lo último le iba a servir al gobernador. Le serví al gobernador porque así me lo indicaron. Entonces empecé a servir. Para esto las tazas se voltean, ¿verdad? Se voltean y el que quiere café, pues las pone correctamente sobre su base, su platillo. Entonces, todo surgió bien. Pero cuando llegué al gobernador, él, cuando puse la cafetera para servir café, el gobernador jaló la taza y derramé café sobre la mesa. Lo siento, señor. Entonces fui, busqué y limpié y eso. El cocinero se puso, pero como camarón rojo del coraje. Y empezó a echar de gritos ahí y eso y lo otro. El gobernador siguió con la rueda de prensa, pero al final regresó a la cocina. El gobernador regresó a la cocina y dijo, hey, no regañes al muchacho, no lo regañes, ni lo vayas a correr, porque yo fui el culpable, porque yo jalé la taza cuando él iba a servir. Yo fui el responsable. No le digas nada. Así dijo el gobernador, ¿no? Este acto de humildad de parte del gobernador, el reconocer las cosas, ¿verdad? Yo no cometí el error, él lo cometió él. Pero ¿acaso yo por eso, si yo padeciera de perfeccionismo, ¿verdad? Entonces estaría culpándome y estaría con temores y llorando y estaría en un estado de ansiedad profundo.
por el miedo, por haberme equivocado, y estaría reclamándome a mí mismo, autoflagelándome a mí mismo. Pero las cosas no fueron así. Las cosas no fueron así. Por eso, cuando nosotros vamos aprendiendo a través del tiempo de que los errores son naturales en todas nuestras relaciones humanas, que no tenemos por qué flagelarnos ni por qué tener una mentalidad de perfeccionismo, como la mujer que en su anhelo de ser amada, de ser querida y reconocida, no para de hacer quehaceres en la cocina, de limpiar la sala, de barrer afuera, y no tiene un momento de descanso y no se da cuenta que lo que está buscando es el reconocimiento de las personas, de la familia, es el reconocimiento y por eso tiene una tendencia perfeccionista, ¿sí? Aunque sea correcto, su pensamiento es exagerado. Tiene un trapo para cada cosa, ¿verdad? Tiene su equipo de limpieza como ella lo hace, etcétera. Sacude, barre, limpia, quita, pone. No hay un momento de descanso para ella misma. Y con el tiempo sus huesos se desgastan, sus cartílagos se desgastan. Está demasiado cansada, pero su ansiedad no le permite descansar porque tiene una mentalidad perfeccionista. Está atada ah, a un deber que, que nadie se lo impuso. Ella misma se lo impuso. En su enfermedad es hiperactiva la persona. Y así como puede ser hiperactiva en ese sentido, también puede la persona manifestar el abandono de las cosas. El abandonar las cosas importantes inclusive. Tienen temor a tomar decisiones sobre cosas importantes y, y tiene ahí las cosas, pero no las resuelve. Hubo una persona, una abogada, que en aquellos tiempos, ya hace más de 30 años, me hablaba y decía sobre lo que estaba pasando con ella, que le daba pereza resolver las situaciones, etcétera, y que no entendía por qué. El temor a tomar decisiones en su perfeccionismo, pero al mismo tiempo tenía un sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque cobraba y no cumplía. Entonces había contrariedad en ella misma. No resolvía las cosas, sabía cómo resolverlas, pero tenía una inseguridad dentro de ella misma, que era producida precisamente por una mentalidad infantil, por una idea infantil, que le estaba dando un motivo de reacción. Y esto la hacía completamente irresponsable delante de sus clientes y delante de ella misma no tenía una imagen, una buena imagen. Pasado un tiempo, un día me gritó: hola Víctor, ¿sabes qué? Todavía tengo la caja en el escritorio, así como burlándose, ¿no? Como riéndose. Pues es tu enfermedad, es tu vida y pues allá tú y tus problemas, ¿no? Entonces, eh, como podemos ver en la vida, se nos atoran las cosas porque no estamos seguros de lo que estamos haciendo. No tenemos seguridad de lo que estamos haciendo, no estamos, queremos lograr la perfección, queremos resolver adecuadamente, pero no comprendemos el por qué, a pesar de que queremos hacer las cosas bien, no las hacemos.
tenemos una autocrítica negativa de nosotros mismos y nos paralizamos porque esos actos paralizan a la persona o la vuelven hiperactiva o la llevan a una pereza y a una depresión. Pero las personas no se dan cuenta porque en la depresión pueden ser personas activas, pero están deprimidas. Son funcionales en su trabajo, pero están deprimidas. Internamente están deprimidas porque hay una devaloración interna. Bueno, hasta ahí. Gracias. Muy bien. El siguiente síntoma de la inseguridad emocional es necesidad de ser elogiado o de que el entorno le preste atención. Gracias. Adelante, Víctor. Tienes tu micrófono apagado. Gracias. Bueno, este, cuando era niño, yo tenía necesidad de reconocimiento porque tenía un grave complejo de inferioridad. Y en mi complejo de inferioridad, donde yo me sentía como pez en el agua, era en el escenario. Por eso me afanaba para memorizar discursos, poemas, para estar en el Teatro Guiñol, para estar siempre en el escenario, siempre. ¿Por qué? Por la necesidad de reconocimiento, no porque tuviera una gran facultad histriónica, no, sino que tenía una gran necesidad de reconocimiento. Eso alimentaba mi necesidad, mi amor propio. Como yo no tenía un amor propio, alimentaba a mi amor propio. Cuando alguien decía, qué inteligente es este niño, ¿verdad? Nada más que es muy tremendo. El hecho de que dijeran que era inteligente, que era tremendo, era un calificativo bueno para mi ego infantil, era bueno. No, no, no me permitía cometer errores. Y cuando alguien me ponía en ridículo, sentía un enojo, odio y venganza contra esa persona. Y yo sé que se veía en mi rostro cuando eso pasaba. Ese complejo de inferioridad que yo tuve en la infancia, que me hizo ser vengativo, que hice daños a la propiedad privada por causa del enojo, por causa de la ira, que llegué a golpear a unos niños por causa de querer hacer justicia, o bien por un simple error de fútbol, lastimar a un niño, terminar siempre con problemas, aventándoles con piedras, o agarraba un palo para golpearlos. Así que no, no podía jugar bien yo con nadie, porque entonces arremetía contra ellos. A uno de mis primos estuve a punto de ahorcar por un juego de fútbol, estábamos los dos solos, pero por un error. Yo por eso aborrecí el fútbol. Yo no soy fan de fútbol, de ese deporte. Este, pero cuando vamos entendiendo que en el desarrollo de nuestras vidas, nosotros tenemos una serie de inseguridades, es cierto que necesitamos amor,
pero necesitamos desarrollar más el amar que el ser amado, porque el amarme a mí mismo es encomendarme a Dios, es aprender a dejar las cosas en Dios. ¿Acaso no se equivocaron los apóstoles? ¿Acaso no se equivocaron los profetas? Todos, y me encanta la Biblia por eso, porque en la escritura Dios pone los errores y los aciertos de las personas y su intervención personal, su juicio para sus hijos. En la historia regularmente se habla más de las cosas favorables del prócer, de lo positivo que hizo, pero no se hablan de los errores, de las faltas que cometió. Eso no se habla, pero Dios sí lo habla, sí lo expresa, para que nosotros podamos tener una visión clara de las faltas y también de cómo las personas resolvieron para mejorar sus vidas, porque resolvieron a pesar de una multitud de circunstancias dolorosas que tuvieron que pasar. Esas lecciones de vida deberían de ser fundamentales para nosotros, tenerlas presentes en nosotros, para que nos demos cuenta de que cometer un error no nos va a desechar Dios. Como dice Santiago, dice, Elías era un hombre común, como cualquiera de nosotros. Y sin embargo, su oración hizo que no lloviera en 3 años. Y al tercer año oró y empezó a llover. Entonces, eh, ¿fue Elías? No, fue una decisión de Dios. Y usó a Elías, un vaso imperfecto. No era un vaso perfecto, era un vaso imperfecto, pero que era el mensajero de Dios. Balaam, el profeta Balaam, este hombre era ambicioso. Y este hombre ambicioso, ¿verdad? Quería convencer a Dios y quería hacerle trampa a Dios para obtener joyas, poder, dinero, prestigio del rey. De un rey que es madianita, que estaba desde las montañas viendo en el valle al pueblo de Israel para ver la manera de cómo destruir al pueblo de Israel. Y Dios le dijo al profeta, no lo hagas, no vayas. Pero él tomó la burra y se fue. La burra aplastó su pierna, el profeta se enojó, el profeta rebelde, Balaam, se enojó y empezó a querer golpear a la burra. Si tuviera una espada en este mismo te traspasaba, le decía. Y Dios permitió que la burra hablara y le dice, la burrita le dice, bueno, ¿y por qué me golpeas? Si siempre te he servido. Y Balaam no se paró por eso, siguió enojado y le respondió a la burra, si en este momento tuviera una espada aquí mismo te traspasaba. Así de enojado estaba Balaam, porque no se cumplían sus deseos, sus caprichos. La burra estaba viendo al ángel que estaba enfrente, pero Balaam no podía verlo. Pero después pudo verlo y se le prohibió. No se le prohibió que fuera, pero sí que hablara mal contra el pueblo de Israel. Y fue y le dijo al rey, ¿sabes quién? Dios no me permite a mí maldecir a ese pueblo. O sea, disculpa, yo sí quiero, pero Dios no quiere, ¿no? No puedo, porque Dios no quiere. A ver, inténtalo desde aquí.
Y no puedo. Y a ver, inténtalo desde allá. No, no puedo. Y no pudo maldecir al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos a personas falibles y podemos ver a profetas que se molestaron, que se enojaron, que hicieron desacato a la palabra de Dios. Pero Dios les dio una lección a cada uno de estos profetas. No los mandó al infierno, a la tumba, no los mandó a la tumba, ¿verdad? No, al contrario, sí, nos dejó una lección con eso. La comprensión, la misericordia y el amor de Dios están ahí presentes. La enseñanza, la instrucción de Dios, un Dios amoroso, bondadoso, comprensivo, que no está ahí para golpearnos o para lastimarnos como algunos piensan. Entonces, ¿qué podemos entender de esto? ¿Qué podemos comprender de esto para nosotros, para poder aprender a aplicar buenas decisiones? Uno, que debo de dejar de estar inseguro para tomar decisiones. Tengo que tomar decisiones y tengo que tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios y no a mi propia voluntad. Tengo que confiar en la voluntad de Dios, pero para eso necesito conocerlo. No puedo cifrar mi confianza total y completamente en mi entendimiento, conocimiento o valoración personal. No. Mis valores adquiridos en mi estima personal son los valores que Dios me da. Los valores que Dios me dan seguridad para ser quien soy. Y percibo que la ropa no hace, no hace a la persona. Que es cierto que debemos de andar presentables, sí, pero la ropa no te hace, no te hace. El mundo ve la imagen de la persona y valora a las personas por la imagen, pero nosotros no andamos por vista, andamos por fe, lo cual significa lo que sopesamos son los hechos, no la ropa. Podrá tener un Rolex, podrá tener Ford Shane de zapatos, podrá tener un pantalón Pierre Cardin, podrás tener una camisa Lacoste, podrás tener una billetera de piel de cocodrilo, pero ya aunque tuviera mucho dinero en su billetera y todo eso, no significa que es mejor que otro ser humano. Es un ser humano común que tiene un poder adquirido por su trabajo, por su familia o por lo que sea, pero que no es diferente a mí. Pero si yo me dejo impresionar por las cosas que posee, pues entonces esto significa que tengo una inseguridad interna. Otra cosa es que le respete como persona, como ser humano, pero no por ser rico le voy a dar una preferencia, sino que voy a hablar de la misma forma que le hablo a una persona que no tiene tal riqueza. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la seguridad. ¿Qué es lo que te manifiesta sin seguridad? Tu pobreza espiritual, mental, emocional, económica. Regularmente todas estas cosas provienen de los pensamientos torcidos infantiles que se transformaron en memorias de reacción. Y reaccionamos mal por esas cosas. Una de las cosas que les he contado es que cuando estábamos en el seminario, que a mí me enviaron a estudiar al seminario porque vieron el trabajo que yo estaba haciendo dentro de la congregación y me enviaron a estudiar,
para que yo fuera diácono y posteriormente ministro. Llegué allá, unos días estuvo el obispo dando la clase de hermenéutica, pero hubo una reunión y no recuerdo por qué cosas se me hizo notar un error a mí y eso me enojó mucho, que tuve ganas de pegarle un golpe al obispo que estaba cerquita de mí. Y yo creo que notaron mi enojo, sin duda, pero no grité, no dije ninguna grosería, nada, pero salí mal del recinto. Me fui enojado, caminando y llorando de frustración porque me habían señalado una falta. Un berrinche estaba haciendo, grande el berrinche. Pero después escuché una voz que me dice, venciste. ¿Qué? Venciste. Y me puse a analizar mis reacciones y yo verdaderamente había vencido. Sí, yo verdaderamente había vencido. ¿Por qué? Porque no reaccioné así. No reaccioné de esa forma, no le hice caso a mis sentimientos ni a mis pensamientos, sino que frené en el enojo. Y aunque salí enojado, frustrado, llorando, etcétera, después me puse contento por no haber reaccionado de esa manera. Pasado el tiempo, regreso otra vez ahí al seminario y entonces el obispo me manda a llamar y me dice, Víctor, venga para acá, por favor. Sí, dígame. Mire, yo veo que usted tiene más capacidad que yo para enseñar. Hágase cargo, por favor, de la clase de hermenéutica y de la clase de homilética y eclesiología. ¿Le parece? Sí, señor, yo me hago cargo. Y así fui al seminario a aprender y me puse a enseñarles a los que iban a aprender al seminario. En la boleta final me dice un ministro, me dice, mira, la verdad es que tú te mereces todos los días aquí en todas las materias. Pero para que no digan que tengo preferencia, así me dijo, que tengo preferencias y eso, te voy a bajar un poco la calificación. Eso fue lo que me dijo. No, pues usted haga como usted quiera, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? De que en la lucha de arreglar nuestra situación interna, el hecho de soportar de momento una reacción de la que yo ya no quería vivir con esa reacción, fue el principio para empezar a educar mi mente para no reaccionar con coraje, con enojo. No, ya no quería reaccionar de esa forma. Entonces, nuestras vidas cambiaron, nuestras vidas fueron diferentes, empezaron a ser diferentes. Y en la clase me sentía como pez en el agua, porque estudiar y compartir eso siempre me encantaba, ¿no? Pero ya no era por un reconocimiento, era porque yo aprendía y los demás también aprendían conmigo. Eso resulta muy bueno. Vencer, pues, al temor en nosotros es entender que los valores que Dios me otorga, que Dios me da, tengo que reconocerlos en mi vida y que si no le tengo
un miedo negativo a Dios. Tengo un temor positivo para Dios, pero de respeto, de amor, de cariño. Pero no le tengo miedo a un regaño de Dios, ¿no? A un llamado de atención de parte de Dios, ¿no? Porque todo llamamiento que me pueda hacer, que me pueda corregir Dios, va a ser para mi bien y no para mi mal. Y admitir esto, como cuando le dijo al profeta Samuel, deja de llorar ya por Saúl, yo no voy a cambiar, deja de llorar y ya no estés rogando por él. Dios le dijo al profeta eso, porque Samuel estaba cayendo por temor a Saúl, estaba cayendo en una idolatría. Por eso Dios le llamó la atención. Pero Samuel dejó de llorar y dejó de rogar. Y siguió siendo profeta y siguió siendo obediente a Dios. ¿Qué lecciones te dan estas cosas? Que nuestras inseguridades se arreglan cuando nos enfrentamos a ellos y tenemos todo el ánimo de arreglarlo, no bajo nuestro propio poder, sino bajo el conocimiento y el valor que Dios nos da. Gracias. Bueno, Víctor, buenas tardes. Ya son las 7:09. ok, Ahí paramos, muy ¿verdad? bien. Sí, Bueno, voy a gracias. cerrar. Hola, buenas noches. ¿Alguien escucha? Te escuchas clarito, Cari. Gracias por tu servicio. Listo. Gracias a ti. No